Hola, buenos días a todos. Empezamos hoy con esta tercera tutoría del curso, aunque veáis que es tema 2. Como sabéis, ya en esta evaluación hemos dado dos clases, ¿vale? La de las lenguas de España y la de fonética y ortografía. Lo que pasa es que pone tema 2 porque la semana pasada empezamos con el bloque 3, ¿vale? Que llamamos de conocimiento de la lengua. Entonces, por eso hoy, aunque sea el tema 2, que es la tercera clase, por lo tanto, tenéis que estudiaros esta semana este tercer tema dedicado a la gramática. Bueno, en este tema lo que vamos a ver es todo este repaso de las clases de palabras que vimos el año pasado, para los que estuvisteis matriculados en el nivel 1. Para los que no, pues os viene fenomenal repasar todas las clases de palabras para que en el siguiente tema podamos abordar el análisis sintáctico, ¿vale? Bueno, la palabra, como sabemos, ya en la página 67, está formada por un fonema o por varios de los fonemas y es cada una de las unidades más pequeñas de la lengua con significado. O sea, es la unidad lingüística mínima que tiene significado. Varias de estas palabras, varias de estas clases de palabras combinadas y con sentido pleno formarían la oración. Están compuestas por unidades más pequeñas. Estas unidades más pequeñas serían, por un lado, la raíz y los morfemas. Bueno, la raíz, si aparece en el examen, que puede ser, porque es una parte importante, la raíz es la parte invariable, que contiene el significado general de la palabra. Tenemos aquí los ejemplos. Dentro de niño, las tres primeras letras, N y Ñ, sería la raíz. Los morfemas son esa otra parte en la que se divide la palabra y es una parte variable, es decir, que modifica y completa el significado de la raíz. Se une a ella para completarla, ¿vale? Normalmente puede ir delante de la raíz o detrás. Por ejemplo, en el caso de niño que veíamos, la O sería el morfema de género, en este caso masculino, ¿vale? No aparece la S, no es niños, por lo que no tiene morfema de género plural y entonces asumimos que es género singular. Bueno, en el examen puede aparecer una palabra, una de estas que tenemos en los ejemplos, y tendréis que decirnos cuál es la raíz y cuáles son los morfemas, ¿vale? Eso puede aparecer perfectamente en el examen. Según la naturaleza y la función que cumple la palabra en la oración, encontraremos diferentes categorías de palabras. Por un lado, las palabras variables, que son aquellas que admiten variaciones gramaticales, como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el determinante o el pronombre, ¿vale? Admiten, pues eso, desinencias de género, número, persona, tiempo, etc. Las palabras invariables, que también las veremos ahora, son aquellas que no admiten variaciones. Son el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Bien, vamos a ver ahora el nombre o sustantivo. Su función principal es la de nombrar a los seres animados o inanimados, reales o no. El nombre puede desempeñar la función de sujeto en la oración. Según la extensión de su significado, podemos clasificarlos en comunes y propios. Los comunes nombrarán a personas, animales, cosas o ideas siempre de forma general. Se escribirán, además, en minúscula, como los ejemplos mujer, mar, constelación. En cambio, los nombres propios son aquellos que nombran a personas o animales concretos, cosas o ideas específicas. Se escriben con mayúscula inicial y son, pues, por ejemplo, los ejemplos que tenemos. Ana, Londres, Aconcagua, etc. ¿Vale? Luego nos hablan aquí en el temario de los antropónimos y los topónimos, pero no hace falta que los aprendamos de memoria. Bien, revisamos el cuadro que viene en la página 70 y seguimos hablando de que según la realidad que nombran los sustantivos, pueden ser nombres concretos y nombres abstractos. Los nombres concretos nombrarán seres reales o imaginarios perceptibles por los sentidos, o sea que podemos ver, tocar, ¿vale? Que son en cierta manera materiales. Por ejemplo, árbol, madre, estrella, hada. Bueno, el hada estaría aquí un poco en disputa, porque yo creo que quedaría más en el abstracto, pero bueno, se puede discutir. En definitiva, los nombres concretos son aquellos que más o menos tienen una representación material en la realidad. Los abstractos, pues son aquellos que carecen de esa materialidad y que nombran cualidades, o sea, el amor, la belleza, el dolor, la tristeza, etcétera, ¿vale? Bueno, según la asociación, ¿vale?, de los nombres, tenemos los individuales, cuando en singular sirven para designar un solo ser, por ejemplo, oveja, cristal. Colectivo, pues cuando también en singular sirven para designar a varios seres, ¿vale?, u objetos, por ejemplo, rebaño, ¿no?, de ovejas, chopera, de chopos, cristalería, de cristales.
piara en el caso de cerdos. O sea, cuando con un solo nombre en singular nombramos un grupo de seres o de objetos. Bien, según la cuantificación, o sea, si se pueden contar o no, serán contables, como plátano o naranja, o no contables, como agua, arena, sal, ¿vale? Bien. También hay morfemas del sustantivo. El sustantivo, al ser una palabra variable, como veíamos, está formado por la raíz o el lexema y los morfemas de género y número que lo modifican y complementan. Bueno, los de género pues pueden ser masculino y femenino, los nombres ambiguos también y epicenos, que los tenemos en la página 73, ¿vale? Palabras, en el caso de los ambiguos, que pueden usar indistintamente el masculino o el femenino. Por ejemplo, el mar y la mar. O los epicenos, que siendo gramaticalmente solo masculino o femenino, se refieren indistintamente a los dos sexos. Por ejemplo, la perdiz, ¿vale? La perdiz macho y la perdiz hembra, ¿veis? No cambia el nombre, no cambia el nombre de perdiz, sino que le añadimos macho o hembra, igual que en el caso de delfín, ¿vale? Esos serían los nombres epicenos. Palabras que pueden ser de ambos géneros, página 74, pues por ejemplo, la cura, del verbo curar, y el cura, de sacerdote, ¿vale? Son palabras que pueden tener, como veis, tanto género masculino como femenino, pero cambian de sentido, ¿eh? No se refieren a uno u otra, sino que se cambia completamente el significado, ¿vale? O, por ejemplo, la frente y el frente, ¿no? La frente como parte de la cara o el frente, zona en la que se combate en una guerra. Bien. Además hay masculinos y femeninos particulares, como los que vemos en la página 75. Estos serían pues, los pares de palabras que tenemos, nombres que tienen formas completamente distintas para designar masculino y femenino. Actor, actriz, caballo, yegua, poeta, poetisa, héroe, heroína, etc. Y nombres que tienen la misma forma para el masculino y el femenino. Atleta, ¿no? Atleta sirve para los atletas femeninos y las atletas femeninas y los atletas masculinos, por ejemplo, ¿vale? Igual que artista, mártir o testigo. Bien, aquí tenéis un cuadro resumen que os recomiendo revisar antes de pasar al número. El número, bueno, de un sustantivo puede ser en principio singular o plural, ¿no? Uno o más de uno, ¿vale? Entonces, aparte de eso, tenemos nombres que solamente se usan en singular o plural, por un lado. Y luego tenemos diferentes maneras de nombrar el plural, ¿vale? Todo esto lo tenéis en los ejemplos de las páginas 76 y 77. Por ejemplo, los nombres, los últimos de los que hablábamos, que solo se usan en plural y carecen de singular, pueden ser, por ejemplo, tijeras, gafas, enseres, alicates, ¿vale? Todos esos solamente se usan en plural. Bueno, pues echéis un vistacito y vamos ya a los complementos del sustantivo. Los complementos del sustantivo, y esta parte siempre es muy importante porque nos va a servir para luego el análisis sintáctico, los complementos son las palabras o grupos de palabras que lo van a acompañar para concretar el significado. Por ejemplo, pueden ser los adjetivos. Las estrellas brillantes embellecen el firmamento. Brillantes sería el adjetivo complemento del nombre. Otro sustantivo con preposición. Las estrellas con brillo, ¿veis?, embellecen el firmamento. Ese con brillo es un sintagma preposicional formado por la preposición con más el sustantivo brillo. Ambos son complemento del nombre. Otro sustantivo o frase nominal sin preposición, ¿vale? Como el director, ¿vale? Don Gerardo, el director, nos llamó a su despacho. Otra frase que equivale a un adjetivo y sirve de enlace al pronombre relativo. Por ejemplo, las estrellas que tienen brillo embellecen el firmamento. ¿Veis? Es otra frase que también es complemento del nombre. Bueno, esto lo veremos más adelante, ¿vale? Todas estas especificaciones, pero está bien que ya empecéis a estudiarlos. Hacéis los ejercicios y pasamos al adjetivo. El adjetivo, bueno, pues se trata de una palabra que acompaña al sustantivo y dice algo de él. Hay diferentes clases de adjetivos. Los tenemos aquí todos a partir de la página 83. Están los adjetivos calificativos, que indican qué cualidades tiene el nombre y dicen cómo es, y pueden ser especificativos y explicativos, ¿vale? Los especificativos seleccionan una cualidad entre todas las del sustantivo. Por ejemplo, libro interesante. Y los explicativos resaltan una cualidad ya conocida del sustantivo, es decir, que redunda en el significado, como es Blancanieve. Ya sabemos que la nieve es blanca, pero bueno, por eso es un explicativo, porque nos dicen una cualidad que ya sabíamos.
Los determinativos no señalan cualidades, sino que limitan la extensión del significado. Pueden ser, pues ya sabéis, posesivos, que indican pertenencia, demostrativos, que indican posición o ubicación, numerales, que expresan número o cantidad, y dentro de los numerales, bueno, pues cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos, como veis en la página 85. También tenemos los adjetivos indefinidos, que señalan cantidad indeterminada, los interrogativos, que bueno, es muy fácil porque son aquellos que sirven para introducir una pregunta. Los exclamativos, pues casi iguales que los interrogativos, solo que sirven para introducir una exclamación o admiración. ¿Vale? Y luego tenemos otras dos formas, mejor dicho tres, de adjetivos, que son los apócopes, en los que se suprime la última sílaba o letra cuando preceden al nombre. Por ejemplo, bueno se convertirá en buen, en el caso de es un buen amigo, ¿vale? La aféresis, la pérdida de una o varias letras al principio de palabra, por ejemplo, de psicópata con P a psicópata sin P, ¿vale? Es un recurso poético en el plano poético, ¿vale? Y las síncopas consiste en suprimir fonemas dentro de una palabra. O sea, esto ocurre mucho en el lenguaje coloquial, ¿no? De natividad, por ejemplo, se pasó a Navidad. Se perdió la sílaba ti y, por tanto, bueno, pues se acortó la palabra. Bueno, estas son curiosidades. Lo que sí que tenemos que saber es qué es el adjetivo, cuáles son los calificativos y cuáles los determinativos. Los apócopes, aféresis y síncopas, bueno, pues es más para leer que para otra cosa, ¿vale? No lo necesitamos aprender. Los morfemas del adjetivo, bueno, pues sabremos y tendremos que saber que el adjetivo coincide en género y número o concuerda con el sustantivo al que se refiere. Por ejemplo, niño bueno, ¿vale? No podríamos decir niño buena. Los morfemas de grado, que serían pues, los que indican las variaciones en la intensidad, los tenemos en la página 89, que son grado positivo, comparativo y superlativo. El positivo, bueno, pues el adjetivo expresa la cualidad simplemente, ¿vale? El grado comparativo es el que compara dos cualidades, ¿vale? El comparativo de superioridad, igualdad e inferioridad. Y por otro lado, el grado superlativo es el que expresa una cualidad del adjetivo en su grado más alto, ¿vale? Bueno, leemos los ejemplos, que hay bastantes, y intentamos comprenderlo, ¿vale? Es muy sencilla esta parte. Los adjetivos como bueno, malo, grande, pequeño, alto, tienen formas comparativas y superlativas especiales, o sea, específicas, ¿no? Por ejemplo, de grande pasaríamos a mayor o máximo, de malo, peor o pésimo, de alto, superior o supremo. Bueno, hacemos los ejercicios de autoevaluación y seguimos avanzando en el tema con el pronombre. A ver, que se nos ha pasado una diapositiva. Aquí. El pronombre tiene la función de sustituir al nombre, por eso se llama pronombre. Lo encontramos en la página 94. La clasificación de los pronombres, bueno, pues la vemos también empezando en esta página, porque primero tenemos los personales. Según su posición pueden ser proclíticos y enclíticos, es decir, proclíticos cuando van antes del verbo y por separado. Nos enfadamos con ellos. Los enclíticos quiere decir que van después del verbo y forman con él una sola palabra, ¿vale? Por ejemplo, tuvimos que enfadarnos, ¿veis? El enfadarnos va junto, no va el nos separado. Bien, luego tenemos los pronombres personales de sujeto, que son aquellos pues, que conocemos de sobra, el yo, tú, usted, él, ella, nosotros, etc. Después tenemos los personales de complemento directo, ya sabéis, el me, te, lo, la, ¿vale? El cuadro de la página 95. Los de complemento directo, lo mismo, me, te, le, se, nos, os, les y les. Bueno, así llegamos a los reflexivos, que también tenéis el cuadro, los personales de complemento de preposición, y llegamos al final a la siguiente clasificación, que son los pronombres posesivos. Son los que indican, como anteriormente hemos visto, posesión o pertenencia de los seres que están en lugar de los nombres. O sea, mío, tuyo, suyo, etc. Los demostrativos también muestran la proximidad de un objeto respecto del hablante, ¿vale? Entonces, los tenemos en la página 97 y tenemos que saber diferenciarlos muy bien de los relativos. Los demostrativos son los que tenemos en el cuadro, este, ese, aquel, estos, esos, aquellos. Por ejemplo, ese es mi coche, no cojas aquellas o esto no me gusta nada. Los pronombres relativos serán los que se refieren a un nombre del que ya se ha hablado antes. Por ejemplo, el día que llegamos celebramos una fiesta, ¿vale? Veis que ya hemos hablado antes de ese día y por eso ya no volvemos a nombrarlo. El día que llegamos o vimos a Jaime quien estaba dando una charla. Como ya hemos nombrado a Jaime,
Luego decimos quién está dando una charla, ¿vale? Por eso, qué, cuál, cuánto, quién, cuyo o dónde serán pronombres relativos. Los numerales son muy fáciles porque sustantivizan los números, es decir, informan con exactitud de cantidades u órdenes de colocación, ¿vale? Vienen 5, por ejemplo, ¿no? Si ya estamos hablando de cuántos niños van a venir al cumpleaños, alguien puede decir, vienen 5, ya sabemos todos que se refiere a los niños, ¿vale? Bueno, dentro de estos pronombres numerales tenemos los cardinales, los ordinales, los fraccionarios y los multiplicativos. Bueno, los leemos también los ejemplos y vamos a ver los pronombres exclamativos e interrogativos. Bueno, ya los conocéis, los exclamativos expresan exclamaciones a la vez que hacen referencia a nombres. ¿Qué de gente? ¿Quién lo iba a decir, no? Los pronombres interrogativos pues sirven para preguntar e interrogar. ¿Qué quieres comer o cuántos tienes? Se omite, por ejemplo, en cuántos tienes, pues cuántos años tienes, por ejemplo, ¿no? Por eso se llaman pronombres, porque sustituyen al nombre. En el caso de qué quieres comer, pues sería qué plato quieres comer o qué comida quieres comer, por eso son pronombres. Bueno, por último vemos en esta página los pronombres indefinidos. Son aquellos que señalan a personas o cosas de forma imprecisa, o sea, que son difíciles de limitar. No señalan o identifican de forma clara a aquello a que se refieren. Por ejemplo, fueron varios, muchos estudiaron poco, ¿vale? Hacemos igualmente los ejercicios de autoevaluación y ya estamos terminando con el tema, ¿vale? Ya queda menos. Vemos que en nuestra página 102 aparece el artículo. El artículo es la palabra que acompaña al nombre, va delante de él, ¿vale? Para señalar su género, su número e indicar si el nombre nos es conocido o no. Nos da una serie de pistas. Por ejemplo, el coche, un coche, los niños, la escuela, todos esos artículos que van delante, todas esas palabras que van delante de los nombres serán los artículos, ¿vale? ¿Qué tipos de artículos tenemos? Los determinados, por ejemplo, van delante del nombre, que conocemos de antemano, y lo acompañan, ¿vale? Son conocidos por el hablante y el oyente. Por ejemplo, el niño, la llave, los perros, ¿vale? Los indeterminados son aquellos que acompañan a los sustantivos, pero que no conocemos. Por ejemplo, conocemos a unas personas, ¿vale? Las formas contractas, que son el tercer punto que vemos en este tema, en este apartado del artículo, pues quiere decir que cuando el artículo el va precedido por a o de, esas preposiciones se funden con él, resultando las siguientes formas: al y del. Iremos al monte o viene del cine, ¿vale? Vemos los ejemplos, hacemos los poquitos ejercicios de autoevaluación y pasamos al verbo. El verbo es una palabra que expresa acciones como comer, saltar, cantar, procesos o estados que atribuimos a los seres y que situamos en un tiempo determinado. Bueno, los morfemas del verbo, ¿vale? Esas partes invariables serán de persona y número, de tiempo y aspecto y de modo y voz. Vamos a ver los de persona y número. La persona puede ser primera, segunda y tercera, ¿vale? Ya sabéis, yo, tú, usted. Pero también hay que añadirle el plural, ¿vale? Nosotros, vosotros, ellos o ellas, ¿vale? Los morfemas de tiempo y aspecto. El tiempo será presente, pretérito o futuro. Y el aspecto será, pues, si la acción ha terminado o no ha terminado, ¿vale? Aquí lo vemos. En nuestro presente la acción se está realizando, en el pretérito pasado la acción se realiza antes y en el futuro la acción ocurre después. En el aspecto, como os decía, nos dice el verbo si la acción está acabada o no. Si está acabada es un tiempo perfecto. Si no está acabada es un tiempo imperfecto, ¿vale? Perfecto significa cerrado, en este sentido. Los morfemas de modo y voz, que serán los últimos que veremos, son, bueno, el de modo, por su parte, expresa cómo considera el hablante la acción. Es decir, si el hablante ve la acción como real, es indicativo. Tú comes. Si el hablante manifiesta deseo, duda o temor, la acción será incierta, o sea, quizás coma, el subjuntivo, ¿vale? Y en el imperativo, si el hablante ruega o manda, comed, ¿vale? La voz indicará si el sujeto realiza o recibe la acción, activa o pasiva, ¿vale? Si el sujeto la realiza, pues ya sabéis, yo quiero una manzana. Si es el sujeto quien recibe la acción, pues dirá, la manzana es querida por mí, ¿vale? Bueno, es un ejemplo un poco simple, pero para que lo veáis, ¿vale?
Luego habla del sujeto agente, de la pasiva propia, el de pasiva refleja, pero esto no lo tenemos que aprender, ¿vale? Bien, aquí os dejamos un poquito las conjugaciones del verbo haber y del verbo ser y pasamos a la página 110, en las formas no personales. Algunas formas verbales carecen de los rasgos gramaticales de número, persona, tiempo y modo, ¿vale? Estas formas son las llamadas formas no personales. Serán infinitivo, gerundio y participio, ¿vale? Aquí las vemos, las tres. Infinitivo sería, bueno, pues las terminaciones ar, er o ir, nadar, tener o reír. El gerundio, pues sería aquel en el que se le añade el sufijo ando, yendo o yendo, como leyendo, viendo o cantando. Y el participio, bueno, pues identificará la acción como un proceso terminado, finito. Está cansado, hemos leído, ¿vale? Todo el libro. Bueno, dentro de la conjugación, como hemos visto, hay tres tipos de conjugación, terminado en ar, er o ir, su infinitivo. Y, aparte de esto, podemos clasificar los verbos como regulares o irregulares. Los regulares se conjugan igual que otro que se toma como modelo de su conjugación. Por ejemplo, amar, temer o partir, ¿vale? No cambia. Yo amo, yo temo, yo parto, todas ellas comparten la misma raíz. Tú amas, él ama, yo amo, etc. Aquellos irregulares son aquellos que no se ajustan al modelo de conjugación. O sea, por ejemplo, volar no se dice yo volo, se dice yo vuelo, ¿no? O hacer, no se dice yo hací, sino yo hice. Por eso son irregulares. Tenemos aquí también las conjugaciones del verbo andar, para que las veáis, ¿vale? En sus formas simples, compuestas y del verbo caber. Además, los verbos también pueden ser unipersonales o defectivos. Esto tampoco lo tenemos que aprender, simplemente lo leemos y pasamos al siguiente punto, ¿vale? El adverbio es la parte invariable de la oración que acompaña al verbo, al adjetivo, a otro adverbio o incluso a toda una oración. Tiene significado, indica lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Bueno, aquí tenéis un cuadro que os va a venir fenomenal en la página 119 para estudiarlo. Hay formas que son equivalentes a los adverbios y serán los adjetivos, por ejemplo, claro, limpio, recio, etc. O las locuciones adverbiales, también actuarán como adverbios, ¿vale? Son esos conjuntos de palabras, por ejemplo, a la derecha, a lo lejos, al principio. Si nos lo encontramos en una oración, tendremos que subrayarlo todo, ese a la derecha, por ejemplo, y decir locución adverbial, ¿vale? Funciona como un adverbio. Bien, la preposición es otra de nuestras clases de palabras, la penúltima de hecho, y es una categoría de palabra invariable que une palabras y frases de distinta categoría. Las preposiciones son las que tenemos en pantalla y en nuestro libro: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras y vía, ¿vale? Bien. Las locuciones prepositivas pasará lo mismo que antes con las locuciones adverbiales. Son grupos de palabras que realizan la función de preposición, ¿vale? Debajo de, encima de, junto a, con arreglo a, etc. Después de esto tenemos la conjunción, que es muy similar a la preposición, pero la diferencia es que unen elementos gramaticales equivalentes, o sea, de la misma categoría. Esta es la diferencia con la preposición y que os aconsejo aprender. Hay muchas clases de conjunciones que nos va a venir muy bien empezar a estudiar para el siguiente tema, ¿vale? Las coordinantes y las subordinantes lo que hacemos es estudiarlas todas, ¿vale? Y aprendérnoslas de memoria. Las copulativas, disyuntivas, atestativas y distributivas, y las subordinantes también, causales, comparativas, concesivas, condicionales, consecutivas, finales y temporales, ¿vale? Nos las aprendemos de memoria todas esas, porque sí que las vamos a necesitar para luego identificar los tipos de frase. Bueno, vamos con la última parte del tema, hablando de la interjección y la locución interjectiva. La interjección es una palabra invariable que expresa alguna impresión o algún sentimiento con sorpresa, con asombro, ¿vale? O con molestia, por ejemplo. Caramba, Dios mío, bravo, ánimo, todo eso son interjecciones. Pueden agruparse y tendremos las onomatopéyicas, las apelativas y las sintomáticas, pero eso no hay que aprenderlo de memoria. Lo que sí tenemos que saber es que aparte de locuciones, hay locuciones interjectivas, que son grupos de palabras que equivalen a una interjección. Por ejemplo, pobre de mí o vaya rollo, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado el tema y os aconsejo que hagáis todos los ejercicios de autoevaluación, que son bastantes, antes de pasar al tema siguiente de la oración simple y su estructura, ¿vale? Es fundamental que repasemos todo lo que os he comentado y que os aprendáis de memoria lo que os he recomendado, para así luego poder afrontar el estudio del siguiente tema. Pues nada, muchas gracias, eso ha sido todo y espero que os haya resultado de ayuda.
puñeteras